El nuevo sabor de helado loco lo regala el arrope de algarroba. Hoy el sabor del helado loco es un sabor bien nativo. Lo regala este producto derivado del árbol frutal nativo llamado algarrobo blanco o tacu. Para el que no conoce el arrope de algarroba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Donde además de contarles bien de qué se trata este preparado, también les cuento detalles del árbol donde se obtiene esta deliciosa golosina. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar ese video en especial. También los invito a que se queden hasta el final de este video, ya que les voy a dejar otros arropes o siropes que he preparado. No se los pierdan. Bueno, ahora vamos a la preparación de un nuevo sabor de helado loco. Bueno, acá tenemos los dos ingredientes que vamos a utilizar para hacer el helado. Por acá tenemos 3 cuartos de compotera o el equivalente 200 centímetros cúbicos de arrope de algarroba. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta utilizo un envase pequeño de 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes. Bueno, una vez que uní el arrope de algarroba junto a la crema de leche o nata, miren qué color que ha tomado la mezcla. Increíble. Algo muy importante es que este helado va sin agregado de azúcar, ya que el arrope es bien dulce. Ahora vamos a la parte más linda. Voy a traer la heladora. Este momento es muy lindo. El momento donde voy a verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor arrope de algarroba. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren cómo quedó este helado loco. Más cremoso no puede ser. Espectacular. Ya mismo lo voy a pasar a probar. Antes de servirme una buena porción y pasar a probar este helado loco, le cuento que para aquella persona que visita por primera vez nuestro canal, tenemos una sección de helados locos en nuestro canal de YouTube. No se los pierdan. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando mientras hacía este video, el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, helado de arrope de algarroba, un producto derivado de un frutal nativo. Ese producto derivado que es el arrope de algarroba se convirtió en otro producto, en helado. Bueno, acá estoy preparado con una cucharita, una compotera y una buena porción de helado. Voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, al momento más lindo, vamos a darle al pico. Mm, mm. No saben lo que es esto. Ay, déjenme disfrutar un poquito y luego les hago la descripción del sabor. No saben lo que es. Mm, es un manjar. Un manjar. Es una cosa demasiado deliciosa. Podría comer kilos y kilos de esto. Mm, por favor, una última cucharada y les hago la descripción del sabor. Mm, tremendo. Ahí les hago la descripción del sabor. Bueno, les voy a describir el sabor, que es una mezcla de varias cosas, pero están en un solo sabor.
podría ser una mezcla entre caramelo, algo quemado, dulce de leche, vainilla y ese sabor tiene algo afrutado. Todo eso está en un solo sabor, es increíble, por eso es una delicia, se los recomiendo. Sabor único y original, sabor a arrope de algarroba. Si tienen acceso a arrope de algarroba, pruébenlo primero si nunca lo probaron. Es una delicia total. Además, es medicinal. Por eso, al finalizar este video, les voy a dejar el video donde explico de qué se trata el arrope de algarroba. No se lo pierdan. También les voy a dejar recomendado el video del arrope de tuna que hice de forma casera. No se lo pierdan, no saben lo que es. Todos los arropes son una delicia, porque son dulces que no llevan azúcar. El dulzor lo da el mismo fruto. Son increíbles, se los recomiendo. Para la persona que suele hacer helados, les recomiendo algo muy lindo y muy delicioso. Que consiga algún arrope, no importa, cualquier arrope va a quedar muy bien. Y lo utilice como base para hacer algún helado. Luego me cuenta, no saben lo que quedan los helados en base a arrope. Increíble, una locura. Miren lo que tengo por acá. Estoy bien preparado para seguir comiendo helado. Bueno, más allá de esto que les muestro, que parece que me lo voy a comer yo solo, sí, voy a comer algo. Pero ¿saben lo que hago? Lo doy a convidar. Lo doy a convidar entre mis vecinos, amigos, para ver qué tal son los sabores. Estos que yo pruebo como sabores locos. Bueno, hay generalmente muy buena recepción de la gente. Algunos se sorprenden y mucho con los sabores. Bueno, me serví un poco más. Hoy trabajé mucho, así que puedo repetir, sin culpa. Me asombra el sabor que sale de esta porción de helado. Tantos sabores en un solo sabor, ¿eh? Me parece que hoy no convido nada. No, me parece que hoy mis vecinos no van a probar helado. Es demasiado rico, se los recomiendo, por favor. Hagan helado de arrope de algarroba o de algún otro arrope. Un helado que no llevó azúcar, nada y es re dulce, bien dulce. Eso no lo describe en el sabor. Se parece una mezcla entre caramelo un poco quemado, dulce de leche, vainilla, algo afrutado y es bien dulce. Espero que se hayan quedado hasta el final del video como para que se den cuenta que es dulce. Bueno, me voy a despedir por ahora, pero solamente por ahora, no sin antes decirles que ahora se queden hasta el finalizar este video, ya que les voy a dejar 4 videos recomendados muy lindos. El arrope de algarroba, la prueba de sabor de arrope de algarroba. También tenemos el arrope de tuna, ese que lo hice de forma casera que quedó increíble. Para aquellos amigos mexicanos que visitan mucho en el canal, la tuna ellos le dicen nopal. Bueno, hice arrope de nopal, un dulce sin agregado de azúcar que se los recomiendo. Y les voy a dejar 2 videos más recomendados. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso nos ayuda y mucho. Otra cosa que nos ayuda es que se suscriban a nuestro canal, que también les avisen a sus allegados, a sus amigos, de lo que hacemos acá en nuestro canal, esta locura. Y bueno, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau. Me voy a seguir comiendo helado.